Hace un minuto, el príncipe Harry envió una carta al rey Carlos exigiendo 100 millones de libras. No era una petición, era un ultimátum. La respuesta del rey no solo destrozó a Harry, sino que podría borrarlo de la historia real para siempre. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. En la mañana del 28 de diciembre de 2025, mientras el resto de la nación se recuperaba del letargo festivo, un sobre llegó al Palacio de Buckingham. No a través de un mensajero diplomático o un correo de la corte, sino a través de una firma de abogados de Los Ángeles, una primera señal de que su contenido no era familiar, sino transaccional. Dentro, una carta del hijo desterrado, el príncipe Harry, el hombre que eligió la libertad sobre el deber. Un alto asistente del palacio lo describiría más tarde no como una petición, sino como un acto de audacia monumental, un insulto envuelto en papel con membrete. En ella, el duque de Sussex solicitaba una suma inmediata de 100 millones de libras esterlinas. Pero no fue la cifra lo que congeló el aire en la sala. Fue el lenguaje, las condiciones, la amenaza implícita que se escondía entre las líneas. Fuentes internas ahora confirman que el príncipe Harry se está ahogando en deudas, y por primera vez, la monarquía británica se ha negado a lanzarle un salvavidas. Harry no pedía un rescate, exigía un rescate. La carta, titulada fríamente Marco de Reintegración y Solicitud de Apoyo para la Transición Financiera, hablaba de cargas logísticas apremiantes y de la necesidad de infraestructura de reintegración esencial. No había ni una palabra sobre la bancarrota inminente, ni una sílaba de remordimiento. Era el lenguaje de un director ejecutivo, no el de un hijo pródigo. Era una factura, no una súplica. La carta era un ultimátum. Los fondos, según estipulaba, debían transferirse en 15 días hábiles a 3 cuentas separadas y deliberadamente opacas, una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware, un fideicomiso en las Islas Caimán y un gestor de depósitos en garantía en Beverly Hills. Ninguna de las cuentas estaba vinculada directamente a él o a Archewell. Era un plan diseñado no para la transparencia, sino para la ofuscación, una estrategia para ocultar el dinero de los acreedores que, según los susurros desde Montecito hasta Westminster, estaban a punto de abalanzarse. Como dijo un antiguo cortesano con una mezcla de horror y asombro, la carta era una parte de rescate emocional y otra de factura corporativa. Harry no estaba pidiendo ayuda. Estaba dictando los términos de su rendición y esperaba que la corona pagara por el privilegio de aceptarla. Para el rey Carlos, esto era más que una cuestión de dinero. Era una profanación del santuario interior de la familia. Había pasado años viendo cómo su hijo vendía los secretos de la familia al mejor postor, convirtiendo el dolor privado en un espectáculo público. Había visto cómo la memoria de Diana, la mujer a la que no pudo proteger, era utilizada como un arma y una justificación para atacar a la misma institución que ella, a su manera, había intentado reformar. Esta carta, con su tono clínico y sus demandas descaradas, era la traición final. No era un grito de ayuda de un hijo perdido, era una incursión hostil de un extraño. Y el rey, atrapado entre el amor por el niño que fue y la repulsión por el hombre en que se había convertido, supo que la era de la paciencia había terminado. La puerta no solo se cerraría, sería sellada con el peso de la historia. La reacción del rey Carlos III fue, según fuentes de alto nivel, una furia silenciosa y volcánica. Había pasado años soportando las humillaciones públicas, las entrevistas explosivas que rasgaron el velo del misterio real, las memorias que profanaron la confianza familiar sagrada. Había dejado la puerta entreabierta, un estrecho rayo de luz para un regreso humilde, un retorno sin cámaras ni condiciones. Pero esto no era un hijo volviendo a casa, era un contratista presentando una oferta hostil. La carta de Harry no fue una súplica, fue el detonante de una guerra fría que había estado gestándose durante años. El rey, según se informa, no pasó de la primera página. Para él, el lenguaje transaccional fue la traición final, un insulto calculado. No ha vuelto para expiar. Habría dicho a un confidente cercano en Clarence House. Ha vuelto para negociar. Esa fue la gota que colmó el vaso. En un acto que rompió con décadas de protocolo, una decisión que resonó a través de los pasillos de mármol del palacio, la carta fue devuelta el mismo día. Un mensajero del palacio, con el rostro impasible, la entregó en mano a la firma de abogados de Meghan en Los Ángeles. El sobre no estaba sellado. Adjunta, había una nota personal del rey, escrita con tinta negra sobre un simple papel con el membrete real. Las palabras eran pocas, pero cada una estaba grabada con el peso de una corona y el dolor de un padre. Esta familia no responde a condiciones. Regresas cuando no tienes nada que negociar. Pero el rey no se detuvo ahí.
El portazo simbólico fue seguido por una orden de guerra. Convocó a Sir Michael Stevens, el meticuloso guardián del tesoro privado, un hombre conocido por su lealtad inquebrantable a la corona y su desdén por el drama. La orden fue clínica y brutal, una investigación financiera forense completa de los asuntos postreales de Harry y Meghan. «Necesito una auditoría completa de a dónde fue el dinero», ordenó el rey. Su voz, según los informes, era tranquila pero letal. Todo. La corona ya no actuaría basándose en suposiciones o lazos de sangre, iba a actuar basándose en pruebas. Cada libra sería rastreada, cada gasto examinado, cada inversión fallida expuesta a la fría luz del escrutinio real. El tiempo de la protección, un privilegio que Harry había dado por sentado toda su vida, había terminado abruptamente. Había comenzado el tiempo del juicio. El hijo que había intentado poner un precio a su regreso estaba a punto de descubrir el verdadero costo de su libertad. En cuestión de horas, una copia encriptada de la carta de Harry llegó al escritorio del príncipe William en Adelaide Cottage. Su reacción, descrita por sus asesores más cercanos, pasó del asombro a una resolución gélida. Para William, esto no era simplemente un drama familiar, era una amenaza existencial para la institución que estaba destinado a heredar. Desde principios de 2025, tras una serie de dolorosas filtraciones de textos privados supuestamente orquestadas por aliados de los Sussex, William había insistido en una ruptura financiera total y absoluta. Esta carta era la confirmación de sus peores temores. La prueba de que cada gesto de clemencia era percibido no como amor, sino como debilidad. Cada vez que mostramos compasión, se monetiza, habría dicho a su círculo íntimo, su voz tensa por la frustración. Cada acto de gracia se convierte en un producto para su próxima empresa mediática. El fantasma de Diana siempre ha sido un campo de batalla entre los hermanos, pero para William, esta carta era la profanación definitiva. Harry no solo estaba vendiendo su propia historia, estaba intentando ponerle precio a la historia compartida, al dolor compartido. La carta no solo quemaba los puentes que quedaban, intentaba construir cabinas de peaje sobre sus cenizas humeantes. Mientras tanto, en Gatcombe Park, la princesa Ana, la royal más pragmática y emocionalmente distante, ofreció la evaluación más contundente. Informada por el rey en una breve y directa llamada telefónica, su veredicto fue rápido y sin adornos, una cuchillada de realismo. El trauma puede explicar su exilio, habría dicho, reconociendo la sombra persistente de la pérdida de su madre. Pero la deuda no es nuestra herencia a pagar. Para Ana, la propuesta de Harry equivalía a una extorsión en lenguaje real, una violación del código no escrito de la corona. No era una solicitud de ayuda, era una infiltración. No estaba pidiendo un regreso, estaba fijando el precio de la entrada. La princesa, conocida por su lealtad casi militar al deber y su aversión al sentimentalismo, vio la carta como un ataque directo a la soberanía de la institución. Para ella, la familia era secundaria a la corona, y la corona no podía, bajo ninguna circunstancia, ser chantajeada por uno de los suyos. El Frente Unido de la Sangre Windsor, los verdaderos pilares de la monarquía, se había solidificado en un muro de acero. El hijo de Diana, el príncipe que una vez fue el corazón de la nación, ahora estaba del otro lado. No habría rescate. El exilio, autoimpuesto al principio, estaba a punto de ser sellado por decreto familiar. En medio de la furia del rey y la resolución de acero de sus herederos, una voz inesperada abogó por la cautela, la reina Camila. Aunque no estuvo presente en las deliberaciones iniciales, habló en privado con el rey Carlos esa misma noche, en la tranquila intimidad de sus aposentos en Clarence House. Le instó a considerar el impacto a largo plazo, a pensar no como un soberano ofendido, sino como un abuelo. Carlos, siguen siendo familia, susurró, según una fuente del palacio. Es desesperado. Al menos debemos escucharlo. Su tono, según se describe, era una mezcla calculada de preocupación maternal y consejo político. Pero su preocupación, como siempre, no era puramente maternal. Los observadores astutos dentro de los muros del palacio, el consejo silencioso de asesores y cortesanos, sospechan que su motivo era profundamente estratégico. Camila, la eterna superviviente, la mujer que jugó el juego largo y lo ganó, ve el panorama del poder real con una claridad despiadada. Un informante, uno de los pocos que se atreve a susurrar la verdad sobre la otra mujer, explicó que ella teme ser marginada por el creciente dominio institucional del príncipe William y la inmensa, casi mítica, popularidad de Catherine. Para ella, la nueva princesa de Gales no es solo la esposa del heredero, es la encarnación del fantasma de Diana, un recordatorio constante de su propio pasado controvertido. A sus ojos, Harry no es una amenaza, sino un contrapeso. Su caos era inconveniente, sí, pero también útil. Un Harry rehabilitado, aunque fuera marginalmente, un príncipe rebelde mantenido bajo un control financiero estricto,
Podría diluir el poder de la facción de Gales. Podría servir como una distracción, una crisis perpetua que mantendría a William ocupado y aseguraría la propia relevancia de Camila en los años venideros. Su ruego a Carlos no era por el hijo pródigo, sino por el equilibrio de poder en la corte. Quería evitar que la humillación financiera se convirtiera en una disputa generacional que consolidara a William como el único y absoluto heredero del poder y la influencia, dejándola a ella, la reina consorte, en una jaula dorada de irrelevancia ceremonial. Sin embargo, su cautela, su sutil jugada de ajedrez, se ahogó en la furia del rey y la lógica fría de sus hijos. El tren de la retribución ya había salido de la estación, impulsado no solo por la traición, sino por la necesidad de la institución de protegerse. La jugada de la reina, calculada y silenciosa, había fracasado. Por ahora, porque en la larga y sangrienta historia de la monarquía, las alianzas de hoy son a menudo las traiciones de mañana. La carta de Harry no surgió de la nada. Fue el grito final de un imperio de arena que se desmoronaba. A mediados de diciembre de 2025, los rumores en la soleada California se habían convertido en un torrente imparable de demandas y susurros. Múltiples exempleados de la Fundación Archewell, una vez el brillante símbolo de su independencia, contactaron a bufetes de abogados en Los Ángeles. ¿El motivo? Salarios impagados, promesas rotas. Al menos 5 contratistas privados, incluyendo un respetado ex jefe de seguridad y 2 chefs aclamados, habían presentado demandas civiles por una montaña de facturas sin pagar. Las compañías de tarjetas de crédito, cansadas de esperar, habían presentado notificaciones ante los tribunales de Los Ángeles buscando la incautación de activos. El sueño americano de los Sussex, construido sobre una base de fama y buenas intenciones, se había convertido en una pesadilla de litigios. La evidencia más clara del pánico llegó el 20 de diciembre, durante la aparición de Meghan en el especial navideño de su podcast Archetypes. El mundo esperaba a la duquesa segura de sí misma, a la oradora pulida. En cambio, lo que vieron fue una mujer al borde del abismo. Expertos en lenguaje corporal notaron un nerviosismo constante en sus manos, una voz que temblaba al borde de la fractura y momentos inusuales de silencio donde antes había una fluidez impecable. Fuentes internas, antiguos miembros de su personal que ahora hablan bajo condición de anonimato, afirmaron que Meghan había recibido una carta amenazante de un acreedor importante horas antes de la grabación. Estaba, según describen, visiblemente angustiada, la máscara de la perfección real resquebrajándose bajo una presión invisible. La fachada de opulencia de Montecito, la imagen cuidadosamente curada de éxito global, se estaba agrietando bajo la presión de deudas insostenibles. Cada publicación en Instagram, cada aparición en una gala benéfica, era un acto de teatro desesperado. No tenían a dónde más ir, dijo un ex asistente, su voz teñida de una mezcla de pena y resentimiento. Habían quemado todos los puentes en Hollywood, alienado a sus partidarios. Así que volvieron a tocar las puertas de la monarquía. Su petición de 100 millones no era para una reintegración, era el dinero del rescate necesario para tapar los agujeros en un barco que se hundía rápidamente, un intento desesperado de evitar que su castillo de arena, construido sobre las costas de la fama prestada, fuera arrastrado por la marea implacable de la realidad financiera. Pero no se dieron cuenta de una verdad fundamental: el océano al que le daban la espalda era, de hecho, una ilusión. El verdadero maremoto estaba a punto de llegar desde el otro lado del Atlántico. Al amanecer del 29 de diciembre, la orden del rey Carlos se había puesto en marcha. Sir Michael Stevens, el guardián del tesoro privado, un hombre cuya meticulosidad es legendaria dentro de la casa de Windsor, comenzó a reunir a su equipo de forenses financieros. Esto no sería una simple revisión de cuentas, sería una de las investigaciones más agresivas y profundas en la historia real moderna. El mensaje del rey fue inequívoco. No más suposiciones, no más protección, no más vista gorda. Cada libra esterlina sería rastreada, cada transacción cuestionada. Durante las siguientes 72 horas, el equipo de Sir Michael trabajó en un silencio casi monástico en una oficina segura dentro del Palacio de Buckingham. Lo que descubrieron fue presentado en una reunión a puerta cerrada en la tarde del 2 de enero de 2026. Los resultados no fueron simplemente malos, fueron condenatorios. La auditoría desenterró 150 millones de libras en pasivos, deudas y obligaciones contractuales, una cifra que superaba con creces los 100 millones a los que Harry había aludido vagamente en su carta. La escala de la mala gestión era asombrosa. Pero lo más preocupante no fue la cantidad. Fue el patrón. La investigación reveló no solo inversiones fallidas o gastos excesivos, sino un patrón sistémico de irresponsabilidad financiera recubierto de una capa de ofuscación deliberada. El dinero no solo se gastaba, se movía a través de complejas estructuras de empresas fantasma, se desviaba para pagar a consultores de crisis y se utilizaba para financiar batallas legales fútiles.
Esto no es solo insolvencia, Majestad, habría dicho Sir Michael al rey, su voz grave resonando en la sala silenciosa. Es mala dirección, arrogancia y desesperación cosidas juntas con el hilo de la mentira. El informe, encuadernado en un dossier de cuero negro que pronto sería conocido internamente como el libro del juicio final, no era solo un balance contable, era la autopsia de un sueño fallido, una crónica detallada de cómo la libertad se había confundido con la imprudencia, y cómo el privilegio se había transformado en un arma de autodestrucción. La verdad, escrita no en sangre, sino en cifras frías y duras, estaba a punto de ser revelada al círculo más íntimo del poder. Y para Harry, quien esperaba una transferencia bancaria, lo que estaba a punto de recibir era un veredicto. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero esta vez, las cifras eran tan escandalosas que ni siquiera los muros más gruesos del palacio podían contenerlas. La pieza central del sueño americano de los Sussex, su extensa mansión de Montecito, se reveló en la auditoría no como un santuario, sino como una soga financiera dorada. Comprada en el año 2020 por casi $15 millones, la pareja hizo un pago inicial de bajo capital, una jugada arriesgada. Dependían de una hipoteca privada a través de un fondo de cobertura de California, una estructura de deuda de alto riesgo que los bancos tradicionales habían rechazado. Hoy, más de 5 años después, todavía deben más de 11 millones de la hipoteca original, con intereses que se han disparado a un asfixiante 7.2% en medio de las crecientes tasas de interés en Estados Unidos. Los impuestos anuales sobre la propiedad, una carga que nunca consideraron en su huida de las responsabilidades reales, superan las 200.000 libras. El mantenimiento de la finca, con su personal, jardinería y, sobre todo, su seguridad de nivel fortaleza, consume otras 800.000 libras al año. Cada seto perfectamente recortado, cada piscina reluciente, era otro clavo en su ataúd financiero. Pero la trampa es más profunda y mucho más siniestra. La casa es, en términos prácticos, invendible. Ocultas en la letra pequeña de su acuerdo hipotecario hay cláusulas de aceleración del préstamo. Si intentan vender la propiedad, el prestamista puede exigir el reembolso total de la deuda restante en 90 días, una imposibilidad financiera que los dejaría no solo sin hogar, sino en una ruina total. La auditoría demostró sin lugar a dudas que la mansión no era un activo, sino un ancla que los arrastraba al fondo del océano de la deuda. Cada fotografía cuidadosamente escenificada en los jardines inmaculados, cada entrevista concedida desde sus salones perfectamente decorados para las páginas de revistas de moda, era una ilusión comprada a crédito. La jaula dorada que afirmaban haber dejado atrás en el Reino Unido, la prisión de protocolo y deber, simplemente la habían reconstruido, más grande, más aislada y mucho más cara, en la costa de California. El problema es que esta vez no había una institución milenaria para pagar la factura. Esta vez, estaban solos, atrapados en una prisión de su propia creación, una en la que los barrotes no eran de acero, sino de extractos bancarios y avisos de ejecución hipotecaria. Y los muros se estaban cerrando, lenta, silenciosa e inexorablemente. La auditoría de Sir Michael Stevens expuso una verdad profundamente inquietante, una que iba más allá de la simple mala gestión. Reveló que el modelo de negocio de los Sussex parecía basarse en la monetización de su propio dolor y en la weaponización de su victimismo. Harry, el príncipe marcado por la tragedia, había iniciado más de 15 demandas desde su salida en 2020, desde acciones legales contra el Ministerio del Interior por la protección policial hasta múltiples demandas por difamación contra los tabloides británicos que, irónicamente, habían financiado su estilo de vida durante décadas. El costo de esta guerra legal fue astronómico, 22 millones de libras en gastos legales. De esa cifra, más de 9 millones estaban vinculados a casos que perdieron directamente, acumulando además sanciones punitivas y los honorarios legales de la parte contraria. Peor aún, la auditoría demostró que muchas de estas campañas legales, presentadas al mundo como una cruzada por la verdad y la privacidad, se financiaron a través de créditos sin garantía. ¿La lógica de los prestamistas? La creencia implícita de que la monarquía, la firma, nunca permitiría que el hijo de Diana se declarara en bancarrota. La expectativa de reembolso, según los documentos, estaba supuestamente supeditada a futuros ingresos reales o a un acuerdo de reconciliación. Esos ingresos nunca llegaron. Aquí es donde la traición al legado de Diana se vuelve más cruda. El dinero de su herencia, una fortuna destinada a darle independencia y una voz propia, fue dilapidado en batallas legales inútiles y en la construcción de una fortaleza de paranoia. La seguridad, una preocupación genuina y comprensible arraigada en la tragedia de su madre, se convirtió en una industria multimillonaria. Más de 31 millones de libras se gastaron en un nivel de protección casi militar, con equipos rotativos de ex-Navy SEALs y veteranos del SAS.
Está pagando por un estilo de vida de jefe de Estado con los ingresos de un influencer, señaló un analista financiero consultado por el equipo de Stevens. En esencia, Harry estaba usando la memoria de su madre, el trauma indeleble de su muerte, no solo como un escudo emocional, sino como una justificación para un gasto insostenible. Esperaba que la misma institución que culpaba por la muerte de su madre ahora financiara el miedo que consumía su vida. El dolor se había convertido en un producto, el trauma en una estrategia de negociación, y la factura, descubrió el rey Carlos con horror, se la estaban enviando a la corona. El sueño de los Sussex de construir un imperio mediático global, uno que rivalizaría con los Obamas o incluso con la propia monarquía, se reveló en la auditoría como un espejismo costoso, una fantasía construida sobre la arena de la fama prestada. El acuerdo con Netflix, anunciado con fanfarria como un contrato de $100 millones, en realidad desembolsó menos de 30 millones. La mayor parte de esa suma fue consumida por su serie documental de 2022, salarios para un equipo de producción inflado que ahora está disuelto, y un cementerio de proyectos desechados y en desarrollo infernal. No habían construido un estudio, habían financiado un costoso fracaso. Su incursión en el mundo del audio fue aún más humillante. El contrato con Spotify, otra cifra de 9 dígitos que deslumbró a la prensa, colapsó después de solo 12 episodios del podcast de Meghan, Archetypes. La calidad era inconsistente, la producción errática, y el contenido, a menudo, era un eco de sus propias quejas. El golpe de gracia vino del ejecutivo de Spotify, Bill Simmons, quien, en un acto de brutal honestidad corporativa, los llamó públicamente putos estafadores. No se realizó ningún pago final. De hecho, la auditoría reveló que contractualmente, aún debían devolver 5 millones de libras en anticipos por entregables que nunca se materializaron. Pero más allá de los fracasos de alto perfil, el palacio se horrorizó al descubrir la estela de devastación financiera que dejaron a su paso, una carnicería de facturas impagadas y vidas interrumpidas. 360.000 libras en salarios impagados a jóvenes y ambiciosos empleados de Archewell. 88.000 libras adeudadas a 3 niñeras que cuidaron de Archie y Lilibet. 142.000 a guardaespaldas privados que arriesgaron sus vidas por ellos. 100.000 a un jefe personal. En total, más de 18 individuos, desde chóferes hasta estilistas, habían intentado acciones legales desde agosto de 2025, pero se encontraron con un muro de silencio. Los números pintaban un cuadro no solo de mala gestión, sino de una profunda y escalofriante indiferencia hacia la gente común que empleaban. La vida de ilusión, el cuento de hadas de Montecito, estaba sostenida por el prestigio prestado y las facturas impagadas de otros. Para el rey Carlos, esto fue quizás el golpe más duro. Había criado a su hijo para que entendiera el concepto de noblesse oblige, la obligación de la nobleza. Verlo ahora, no solo fallando en sus deberes, sino fallando a las personas que dependían de él, confirmó todo lo que había temido. Su hijo ya no era solo un royal rebelde, un príncipe díscolo. Se había convertido en una empresa en quiebra moral y financiera. Poco después de las 8 de la tarde del 3 de enero de 2026, 4 Range Rovers negros sin distintivos se deslizaron discretamente hacia una entrada lateral del palacio de St. James. No hubo cámaras, ni convocatorias formales, ni el habitual ballet de la prensa real. Solo 4 nombres aparecieron en la agenda interna, escritos con una tinta que parecía más oscura de lo normal: el rey Carlos III, el príncipe William, la princesa Ana y Sir Michael Stevens. La reunión, conocida internamente como el Consejo Silencioso, se celebró en el Salón del Roble, una sala impregnada de historia donde se habían firmado tratados extranjeros y donde Carlos se reunió por primera vez con su consejo privado antes de ascender al trono. Pero esa noche, el tema no era la diplomacia internacional, era la contención de una amenaza interna. Esto ya no es una crisis familiar, Majestad, comenzó Sir Michael, su voz resonando en la sala revestida de madera. Es un contagio fiscal. En el centro de la larga mesa de caoba yacía el dossier negro, el libro del juicio final. La evaluación de responsabilidad financiera de los Sussex. 174 páginas que detallaban más de 150 millones de libras en deuda insostenible, erosión de la credibilidad y exposición reputacional para la corona. Pero quizás más dañina que cualquier hoja de cálculo era la carta que lo había provocado todo. El rey Carlos había pasado días debatiendo su papel. ¿Debía actuar como un padre o como un soberano? Pero los números, fríos e implacables, no dejaban lugar al sentimiento. Se dice que releyó la carta de Harry 3 veces antes de convocar finalmente esta reunión. La parte que lo atormentaba, la que se repetía en su mente, no era la cifra de los 100 millones, ni las cuentas en paraísos fiscales. Era una línea a mitad de la página 2, escrita con una arrogancia escalofriante.
La eficacia de esta reintegración dependerá de que se aseguren las adaptaciones financieras oportunas. Esa frase, dicen los ayudantes, rompió algo dentro de él. Habla como un contratista, no como un hijo, habría dicho Carlos a su secretario privado, su voz una mezcla de dolor y rabia. Ahora, con las pruebas irrefutables desplegadas ante él, el rey dio la señal. Sir Michael, proceda. En el silencio que siguió, un silencio tan denso que parecía absorber el sonido, el destino del príncipe Harry sería sellado, no por la emoción de un padre herido, sino por la fría y despiadada lógica de una monarquía milenaria que lucha por su supervivencia. El juicio había comenzado. El príncipe William, sentado rígidamente con los brazos cruzados, permaneció en silencio durante la presentación metódica de los datos por parte de Sir Michael. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos delataban una tormenta. Una vez que el tema pasó de la contabilidad forense a las opciones estratégicas, su voz, fría y precisa, cortó el aire tenso del Salón del Roble. Seamos muy claros, dijo, dirigiéndose no solo a su padre, sino a la historia. No se trata de ayudar a Harry. Se trata de decidir si financiamos nuestro propio colapso. Abrió una delgada carpeta que había traído consigo. No contenía fotos familiares ni notas sentimentales. Contenía una opinión legal del ducado de Cornualles, el antiguo feudo que ahora controlaba. El documento, encargado la misma noche en que se recibió la carta de Harry, se titulaba Terminación de los protocolos de contingencia financiera para exmiembros de la realeza en activo. William había estado preparándose para esta guerra mucho antes de que se declarara. Como duque de Cornualles, continuó. Su voz desprovista de toda emoción fraternal, controlo los ingresos que una vez lo sostuvieron. No autorizaré ni una sola libra para subsidiar un estilo de vida construido sobre el agravio y la traición. Luego, con la precisión de un fiscal, enumeró la letanía de traiciones pasadas, cada una un cuchillo en la espalda de la familia. La entrevista con Oprah, emitida días después de una cena de reconciliación privada. La serie documental de Netflix, lanzada justo después de que Carlos extendiera una rama de olivo navideña, las memorias de Sper, que rompieron confidencias sagradas después de una tregua de prensa acordada. Cada vez que mostramos compasión, se monetiza. Cada acto de gracia se convierte en un producto para su próxima temporada. William hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. El fantasma de su madre, Diana, flotaba entre ellos. Ella había luchado contra la institución, sí, pero nunca la había traicionado de esta manera, nunca había intentado vender sus secretos más profundos por un cheque. William, el guardián de su verdadero legado, había tomado una decisión. Su hermano ya no era el niño perdido que necesitaba protección, era una amenaza para todo lo que su madre había amado. Terminó con una sola línea, una frase que se convertiría en leyenda dentro de los muros del palacio, un epitafio para una relación rota. No solo ha quemado los puentes, dijo, mirando directamente a su padre, ha construido cabinas de peaje sobre ellos. Fue el discurso de un futuro rey, uno que había aprendido de la manera más dura que para proteger la corona, a veces, debe sacrificar la sangre. Si William aportó la furia estratégica, fue la princesa Ana quien dio a la reunión su claridad definitiva, su fría lógica institucional. Conocida por su franqueza casi brutal y su lealtad militar al concepto del deber por encima de todo, Ana despojó a la situación de toda emoción residual. Para ella, esto no era una tragedia familiar, era una brecha de seguridad en el corazón de la monarquía. No está solicitando ayuda, dijo simplemente, su voz sin inflexiones. Está estableciendo términos. Eso no es un regreso, es una infiltración. No había ni rastro de afecto por el sobrino que una vez vio crecer. Solo el cálculo frío de una mujer de estado. Luego, con un gesto deliberado, levantó el pesado dossier y lo abrió directamente en la sección de gastos de seguridad. Sus ojos recorrieron las cifras, su desdén palpable en el silencio de la sala. Su voz bajó, cargada de una mezcla de incredulidad y desprecio. 6 millones de libras al año para seguridad privada en una de las comunidades más seguras de América. Todo justificado por el miedo. Un miedo que él mismo ha cultivado y vendido, y ahora quiere que nosotros, la corona, financiemos ese miedo. Que lo validemos con el dinero de los contribuyentes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire, cada una un martillazo en el ataúd de la relación de Harry con la familia. Luego, pronunció el golpe de gracia, una analogía que encapsuló perfectamente la visión institucional, una frase que sería repetida en susurros por los pasillos del poder durante años. La monarquía es un barco de Estado, dijo, mirando no a su hermano el rey, sino al futuro rey, William. Si un hombre insiste en perforar agujeros en su casco para llamar la atención, no le entregas las herramientas para que lo haga más rápido.
Lo retiras antes de que hunda a todos los demás con él. En ese momento, en el aire denso del Salón del Roble, cualquier esperanza restante de un rescate familiar, de una solución sentimental, se evaporó como la niebla de la mañana. La lógica fría e implacable de la princesa real, la guardiana de la llama institucional, había prevalecido. El deber, como siempre en la vida de Ana, triunfó sobre la sangre. Harry no sería salvado, sería amputado. Era la única manera de asegurar que el barco, la Corona, pudiera seguir navegando a través de las aguas turbulentas que él mismo había ayudado a crear. A medianoche, el veredicto del Consejo Silencioso era unánime y estaba grabado en piedra, sin rescate. Sin regreso condicional. Sin más negociaciones. Lo que siguió no fue un arrebato de ira, sino la ejecución metódica de una estrategia de contención. El resultado fue un documento interno que se conocería dentro del palacio como el Protocolo de San Jaime, aprobado y puesto en vigor el 4 de enero de 2026. Supervisado por Sir Michael Stevens y firmado por el rey Carlos, el príncipe William y atestiguado por la princesa Ana, era un plan de 3 cláusulas, frío y clínico, para cortar a Harry de todo vínculo financiero restante con la corona. No eran emociones, era cirugía institucional. La primera cláusula era simple en su lenguaje pero devastadora en su alcance. Ningún recurso financiero, directo, indirecto, contingente o implícito, será extendido por la corona al duque de Sussex o a cualquier entidad, agente o apoderado que actúe en su nombre. Esto no se trataba solo de prevenir transferencias de efectivo. Incluía el bloqueo del acceso a todos los fideicomisos compartidos, incluso los pequeños fondos heredados que Carlos había mantenido discretamente para Harry desde la muerte de Diana. Revocaba el estatus de prestamista preferente para cualquier banco que operara bajo la suposición del respaldo real. Esta cláusula transformó a Harry, en el papel, de un royal protegido a un individuo completamente privado, sin acceso a los mecanismos soberanos que habían sido su red de seguridad durante toda su vida. Como dijo el príncipe William durante la revisión final, no estamos cerrando el banco del padre, estamos borrando la cuenta. La segunda cláusula fue donde las verdaderas consecuencias comenzaron a extenderse hacia el exterior. Durante años, Harry había asegurado préstamos favorables y anticipos de contratos basándose no en sus ingresos reales, sino en la garantía percibida de que la monarquía nunca lo dejaría fracasar. Su apellido era su aval. Esa ilusión fue destrozada cuando la oficina financiera del palacio envió cartas discretas pero inequívocas a múltiples entidades bancarias internacionales, incluyendo Barclays, Coutts y JP Morgan. Las cartas incluían un único aviso de no responsabilidad, declarando que la corona no proporcionaba ninguna garantía financiera para el duque de Sussex, con efecto inmediato. La implicación fue sísmica. De la noche a la mañana, Harry se convirtió en un riesgo crediticio. La cláusula final fue la más brillante y cruel. Cortó todas las vías de comunicación internas de la realeza entre Harry y cualquier miembro de la familia con respecto a las finanzas. A partir de ese momento, cualquier correo electrónico, mensaje o carta sobre dinero sería redirigido automáticamente a un equipo legal externo. Los números de teléfono privados, la línea vital de Harry al palacio, fueron silenciosamente desactivados. Como dijo un asistente, no solo perdió el dinero, perdió el privilegio de pedirlo. El 5 de enero, en la soleada California, el mundo financiero del príncipe Harry comenzó a desmoronarse con una rapidez brutal. A las 9:22 de la mañana, hora del Pacífico, su gerente de negocios intentó iniciar una consulta de rutina con un oficial de cuentas senior en Coutts London, el venerable banco de la familia real. La respuesta fue un muro de hielo corporativo. Ya no tenemos una relación laboral con ese individuo bajo los términos reales. La línea de crédito, que había existido desde su nacimiento, había sido cortada. A las 11:30 de la mañana, un asistente intentó confirmar una cláusula de extensión de la hipoteca con su prestamista de Montecito. La respuesta fue aún más ominosa. Su archivo está ahora bajo revisión debido a la actualización del estado del garante. El aval de la corona había desaparecido, y con él, la paciencia del prestamista. A las 2:17 de la tarde, el propio Harry, presa del pánico, marcó un número directo y familiar en Clarence House, un número privado que había usado desde que era un niño para hablar con su padre. La línea se cortó después de un solo timbre. Un silencio absoluto. Segundos después, un correo electrónico apareció en su teléfono, no de un secretario del palacio, sino de un bufete de abogados externo y desconocido. Todas las consultas deben ser presentadas a través de un asesor legal formal. Cualquier otro contacto no será reconocido. Las puertas se habían cerrado. Esa noche, llegó el golpe final, el que transformó la crisis financiera en una humillación personal. Un aviso legal de los abogados externos del palacio, entregado por un mensajero a las puertas de su mansión.
El asunto. Denegación de apoyo financiero y solicitud de reembolso. El mensaje contenía dos partes, cada una más devastadora que la anterior. Primero, la confirmación formal de que la solicitud de 100 millones de libras había sido rechazada en su totalidad. Segundo, una factura adjunta por 3.6 millones de libras en costos impagos relacionados con las renovaciones de Frogmore Cottage y la seguridad no reembolsada durante sus visitas pasadas al Reino Unido. No solo le habían dicho que no, le estaban cobrando por el pasado. Harry, según se informa, leyó el mensaje en silencio, su rostro una máscara de incredulidad. Luego, sin decir una palabra, salió a la terraza de Montecito que daba al Pacífico y se sentó inmóvil durante más de una hora, mientras el sol se hundía en el océano. Por primera vez, dijo un asociado cercano que presenció la escena, entendió la verdad. Las puertas del castillo no solo estaban cerradas y con llave. Habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. El 11 de enero de 2026, la historia estalló, no en las páginas de un tabloide sensacionalista ni en un tuit críptico, sino en la fuente más temida por los Sussex. Las respetadas páginas de The Times of London. El titular era simple, brutalmente elegante y escalofriante. Palacio rechaza solicitud de 100 millones del duque de Sussex en medio de auditoría financiera. La filtración fue deliberada, quirúrgica y devastadora. No provino de un sirviente descontento, sino de las más altas esferas de la institución. Fue un acto de guerra informativa. En cuestión de horas, la historia se convirtió en un incendio global. La frase que selló la percepción pública provino de un informante del palacio de alto nivel, citado anónimamente en The Telegraph. No pidió volver a casa. Pidió que le pagaran por volver. La audacia de la demanda, ahora expuesta al mundo, fue un golpe mortal. Los hashtags Royal Reckoning y Montecito Millions se hicieron virales. La opinión pública, que alguna vez estuvo dividida, se revirtió dramáticamente. Las encuestas mostraron que más del 68% de los británicos apoyaba la decisión del palacio. La simpatía se había evaporado, reemplazada por una mezcla de ira y desprecio. Los analistas financieros comenzaron a publicar desgloses de la insolvencia de Harry, mostrando gráficos de su deuda de 150 millones de libras frente a sus ingresos decrecientes. La revelación más dañina fue la de las 3 instrucciones de pago en la carta de Harry, ninguna a sus propias cuentas, lo que desencadenó especulaciones sobre el lavado de deudas y la evasión fiscal. La monarquía no lo exilió, rezaba un titular. Los números lo hicieron. En Montecito, Meghan Markle guardó silencio. Canceló una aparición programada en un podcast, citando asuntos personales imprevistos. Fuentes cercanas dicen que despidió a su consultor de relaciones públicas y contrató a un gestor de crisis de Hollywood. Pero era demasiado tarde. El daño era irreversible. Harry, por su parte, hizo un último y desesperado movimiento. La noche del 11 de enero, envió un mensaje privado a través de un antiguo ayudante del palacio en el que confiaba. El mensaje era simple: regresaré en silencio con mi familia. Sin cámaras, sin entrevistas. Solo un nuevo comienzo. Por favor, necesito ayuda. El ayudante, cumpliendo con su deber, remitió el mensaje al príncipe William. William, según los informes, miró la pantalla, luego devolvió el teléfono en silencio. No son las cámaras lo que me preocupa, dijo. Es el silencio entre escándalos. Ahí es cuando se está escribiendo el siguiente. Se negó a responder. A la mañana siguiente, el rey Carlos emitió una nota oficial. No nombraba a Harry, pero el mensaje era inconfundible. El servicio a la monarquía no es una mercancía que se pueda comprar o arrendar. Es una vocación, y uno debe caminar hacia ella, no facturar su camino de entrada. Dentro del palacio, la decisión se considera el fin de la amnistía real. Ningún royal podrá volver a negociar su regreso por financiación. Para el príncipe Harry, esto significa que la puerta no solo está cerrada, ha sido tapiada. Como dijo un informante del palacio, no solo perdió su estatus, perdió el lujo de ser perdonado. Porque al final, el juicio más duro no provino de un rey o un príncipe, provino de la fría y dura aritmética de sus propias decisiones. Fue un príncipe tragado no por un escándalo, sino por su propio pasivo.